Está con nosotros Juan Bravo, Partido Popular, toda parte económica. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para hablar de una rentrée complicada, primero por la condonación de deuda, luego porque la situación económica, aunque España está un poco como a salvo alrededor de lo que vemos en Francia, claro que eso ya es el Armagedón para el lunes, o Alemania, la fotografía internacional empieza a complicarse y hemos aprendido en el pasado que cuando estornudan, nosotros estamos a 45 de fiebre, bueno, a 42 de fiebre, ¿no? Condonación de la deuda, ¿qué significa esto para el ciudadano de a pie? Y sobre todo, ¿qué implicaciones también tiene en un momento donde la deuda está jugando o empezando a jugar un papel fundamental y que puede tensionarse todavía más en los mercados? ¿Tiene sentido? Bueno, lo primero es que habría que poner el foco sobre que no deberíamos endeudarnos más. Y desde que está Sánchez llevamos por 1,7 billones de euros de deuda. Y como se analiza lo que está pasando en el resto del mundo, ojo, con tipos de interés bajos y demás, pero el otro día, analizando alguna situación de otro país, ¿no?, veías cómo pagan en el Reino Unido 110.000 millones de libras de intereses. En España estamos en 40.000. También es verdad que ellos tienen un PIB mucho más alto, pero oye, la deuda es un problema que a tipos relativamente bajos está minando la posibilidad de hacer políticas en el ámbito de España, y este gobierno parece que eso no lo entiende y va más. Luego vemos la condonación y están lanzando unos mensajes que cualquiera podría pensar, oye, pues si esto es bueno, vamos a ver. La deuda no va a desaparecer, cambia de titular, cambia de una comunidad autónoma al Estado, pero seguimos teniendo la misma deuda, la misma. Hay una imagen, un dibujo que han hecho que está muy bien, que es un español cargado con dos mochilas, una es la deuda del Estado y la otra la deuda de la comunidad autónoma. Y un titular que dice, te vamos a quitar la deuda. Y lo que pasa es que le quitan la mochila de la comunidad autónoma y le ponen todo en la del Estado, pero el español sigue debiendo lo mismo, ¿no? Y luego el gobierno está diciendo otro mensaje, es, bueno, si le condonamos a las comunidades autónomas, habrá más dinero para políticas. Es mentira, pero no porque lo diga el PP o porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho la AIREF, por ejemplo, y le ha dicho el propio documento del Gobierno de España, cuando publicó la consulta pública, en la página 7, dice claramente que el ahorro que se pueda derivar de intereses para la comunidad autónoma en ningún caso se podrá utilizar. Con lo cual, la única respuesta, ¿esto por qué aparece? Muy sencillo, aparece porque en noviembre le hace falta al señor Sánchez el apoyo de los independentistas y separatistas y le exigen la condonación, el cupo separatista y un referéndum, y él lo firma. Y este es el proceso de aquellas exigencias que le hacen al gobierno. Entonces, ni es mejor para los españoles, ni vamos a tener más capacidad para invertir en sanidad, educación y políticas sociales, y lo que sí que vemos es que continuamente este gobierno no para de endeudarnos más, ¿no? Francia ha abierto un debate que me parece que es clave, ¿no?, a la hora de mirar a medio y largo plazo hacia adelante. Bayrou, cuando planteaba lo de los 44.000 millones, que se la juega el lunes, ponía encima de la mesa, oiga, no podemos seguir endeudándonos. Un mensaje muy parecido al que está diciendo Juan, alrededor de, oiga, y si nos endeudamos, dígame para qué y cómo va a retornar esto. No nos endeudemos por endeudarnos, ¿no? Pero él decía, oiga, hay una generación que ha vivido muy bien, en parte porque esto se ha endeudado, pero no es real. Ha vivido muy bien endeudándose contra, sin saberlo, no lo sabe la gente, contra hijos y nietos. Y van a tener que vivir peor para pagar los desmanes de los padres. Ese melón, antes de llegar a un choque generacional, debe abrirse ya para empezar a ver cómo también las generaciones que se han endeudado deben empezar a devolver lo endeudado y no pasárselo a los jóvenes a los que le estamos dejando un futuro peor que el de nosotros los padres. Yo creo que lo que se ha hecho en Francia ha sido valiente, y es decir la verdad a lo que estás planteando. Es decir, nosotros, Sánchez lleva más de 460.000 millones, creo que es, de incremento de deuda. Entonces, hombre, alguien se plantea si con 163.000 millones de fondos europeos, si con más de 450.000 millones de deuda, si la economía no la mantienes, ostras, hay que ser un poco torpe, ¿no?, para no hacer eso. Porque esa deuda, como tú dices, está generando una ruptura generacional, porque no lo digamos tampoco, no dices, oye, lo que dice Biznet, no, es que lo dice el propio documento del Ministerio de Hacienda, que la deuda que se está generando, dice, la pagarán las generaciones futuras posiblemente con más impuestos. Y más impuestos a lo que ya hay significaría tanto como privar a la sociedad. Mira, cuando tienes la oportunidad de una universidad y pero hablas más con impuestos y peores servicios. Hombre, claro, sí. Además, la Porque deuda, vas a dedicar el dinero a otra cosa, que es la devolver la deuda. de momento 40.000 millones de euros de deuda. O sea, en intereses, en el servicio de la deuda, nos cuesta aproximadamente 40.000 millones de euros. Aproximadamente casi la mitad, un poquito menos de la mitad, de lo que dedicamos en España a la sanidad, por ejemplo. Para que la gente, porque a veces hablamos de 40.000 y no podemos saber si es mucho o poco, ¿no?
una quinta parte de lo que dedicamos a pensiones, por ejemplo. Entonces, oye, hay que empezar a decir a la gente que no podemos gastarnos lo que no tenemos, porque la gente lo hace. Y hay veces que dices, tú has explicado, ¿me puedo endeudar? Oye, cuando uno se compra una casa, por regla general no la puede pagar de una vez, se endeuda con una proyección a futuro en el cual yo me endeudo, tengo un bien, voy pagando y el día de mañana tengo el bien y ya no tengo la deuda. Pero es que este país no paramos de aumentar la deuda. A mí me hace gracia, y alguno me discute y yo le admito su parte de razón, pero oye, la deuda está bajando. No, está bajando el ratio de deuda sobre PIB. Y es verdad que ese dato hay que tenerlo en cuenta porque es importante para tu capacidad de evolución. Bueno, te añadiría algo más, Juan. Está bajando el ratio de deuda sobre PIB porque se le ha clavado al ciudadano vía inflación. Y bueno, es decir, esto ha bajado el ratio sobre deuda, el ratio de deuda sobre PIB ha bajado por la inflación. Por la inflación. Que lo ha sufrido el ciudadano de a pie, que es el que de verdad ha visto cómo y está viendo cómo no le llega el dinero al final del mes. Es decir, ahora nos toman el pelo, Juan, diciendo, ahora se lleva el staycation, pero tú eres tonto. ¿Quién quiere quedarse en su casa en vacaciones en lugar de irse a disfrutar y descansar de todo el año? No es que la gente lo que no tiene dinero. Por eso la gente se queda en su casa. No es que la gente en Mallorca come bocadillos, ya no va a restaurantes. Es la nueva moda, pero ¿qué nueva moda? ¿Será que no tiene dinero? Pero fíjate, ellos lo convierte con el relato, es la nueva moda, que no, que la gente no tiene capacidad, no tiene poder adquisitivo, porque los sueldos, por mucho esfuerzo que han hecho las empresas para subir los sueldos, la realidad es que el coste de la vida ha subido más y sobre todo afecta más, que eso no lo cuentan, a las rentas medias y a las rentas bajas. ¿Por qué? Porque tú coges a alguien que gane 1.800 euros. ¿Cuánto representa en una familia la cesta de la compra? La cesta de la compra ha subido un 39%. Ningún sueldo en España ha subido un 39%. Con lo cual, para los pensionistas o para las rentas medias y rentas bajas, que la cesta de la compra representa un porcentaje muy importante, aunque la inflación haya subido en los últimos años de gobierno Sánchez un 22%, la de la cesta de la compra ha subido en 39%. Ya no sé, ya no te digo si hablamos de aquellos que tienen que alquilar o que han tenido que comprar. Su inflación es muchísimo más alta, con lo cual la gente, ¿por qué si la macro parece que va bien, la micro no va? ¿Por qué la gente se queja? ¿Por qué la gente está preocupada? ¿Por qué se incrementan los créditos al consumo? ¿Por qué? Pues porque también pensemos, en la agencia tributaria, cuando cogemos los datos, si comparamos el año 2024 con el año 2018, los españoles han pagado 140.000 millones más. 140.000 millones más. Eso significa que cada español ha pagado aproximadamente 2.500 euros más. Cada español. Una familia de 4, el padre, la madre y 2 hijos, han pagado 10.000 euros más en el año 2024. Pero es que en lo que llevamos de año, en 6 meses, hemos pagado 18.000 millones más que en el año 2024. ¿Eso de dónde sale? De no poder salir a comer, de no poder comprar ropa, de no poder consumir. Por eso cuando dicen, es con la economía crece en parte por el consumo. No, por el consumo del turismo o por el consumo público. Público, como tú bien dices, va a deuda. No nos estamos gastando lo que tenemos. Oye, que podríamos discutir si hay que hacer más consumo público o no. Pero cuando no lo tenemos, bueno, hay que intentar a la gente darle ese criterio de decir, oye, hay que esforzarnos, hay que sacrificarnos, hay que intentar cuadrar las cuentas. O sea, en este país no hay un superávit, un equilibrio presupuestario desde el año 2006 o 2007, ¿sabes? O sea, llevamos 17 años o 18 sin ser capaz de hacerlo, ¿no? Te diría un poco más. Yo creo que el ciudadano puede aceptar oiga, pues es que ir a un restaurante es un capricho, o cuidado porque eso quita puestos de trabajo y empeora el conjunto de la economía, pero vamos a aceptar, vamos a coger el pulpo como animal de compañía. Oiga, es que ir a comer a un restaurante es caro, yo ya no voy a comer a un restaurante porque no me lo puedo permitir. Perfecto. Pero estoy pagando una cantidad de impuestos, el español está pagando una cantidad de impuestos salvaje. Al menos dame los servicios sobre lo que estoy pagando. Sobre lo que estoy pagando. Es decir, el problema ahora mismo del gobierno o del Partido Socialista está alrededor de... Es que la gente no quiere pagar impuestos. No, la gente quiere pagar impuestos. Lo que no puede permitir es que el tren no llegue al sitio donde tiene que ir. Lo que no puede entender es que la página de Renfe, por ejemplo, es un desastre. Lo que no puede entender es que por los servicios que paga le den... Es que no quiero decir ninguna palabra suya de tono, pero que un servicio que no es acorde con lo que está pagando. Entonces, y eso nos lleva a un siguiente elemento, es, con todo el dinero que estamos pagando de impuestos, esto solo se entiende si España es un país quebrado, alimentado artificialmente de oxígeno, pero es un país quebrado. Y esa es la gran pregunta, Juan. Ahora mismo España, aunque nos lo estén disfrazando, cuando esto gire un poquito
es un país quebrado, es decir, vamos a ver que el emperador está desnudo, porque los servicios son una castaña, no son los servicios para lo que está pagando la ciudadanía. Totalmente. No son, si es que no llegan ni los trenes. Digo, sí, de los creadores de he comprado un tren que no pasa por el túnel, que son los mismos. Es que el tren no pasaba por el túnel, es que ahora el tren no llega a destino. Es que tú coges un tren y dices, bueno, voy a plantarme en Valencia en 2 horas y poco. Y dices, no, que es que igual no llegas a la reunión. Es decir, pues, es que eso es un país quebrado. Mira, es que eso es un país tercermundista, Juan. Tú piensas, yo como vivo entre Madrid y Sevilla, cojo muchos aves a la semana, ¿vale? Y me he quedado muchas veces encerrado. Paciencia. Y me he quedado encerrado horas dentro del tren. Y te das cuenta cuando la gente te cuenta, no, yo ya tengo que llegar a los sitios el día de antes porque no me puedo arriesgar, porque pierdo enlaces, pierdo vuelos, pierdo reuniones. O sea, eso es un coste también para ti, el tener que dormir la noche de antes. Eso es un país quebrado, es un país que ya no funciona. Se sube la gente en los trenes y me dice una señora, no, yo ya me subo a un tren siempre con un bocadillo y agua, porque sé que me puedo... O sea, ¿eso a qué te suena? Falta el ventilador. ¿Eso a qué te suena? Es lo que tú has dicho. Yo más que un país quebrado diría una España que no funciona. España no funciona. No funciona los servicios. Tenemos una dana y la gente todavía está esperando que le lleguen las ayudas con los servicios. Tenemos los trenes que no funcionan, como tú dices, que no llegan. Tenemos correos. O sea, el momento de la historia en el que más paquetes se reparten y Correos pierde 1000 kilos. Pero ¿quién está trabajando? O sea, ¿dónde están? O sea, muchos tweets, muchos actos, mucho tal, pero ¿quién trabaja? ¿Quién gestiona este país? ¿Quién respalda a esos funcionarios que intentan decir, oye, compañeros que están ahí te dicen, oye, que es que le estamos diciendo que no puede ser? Cuando llega el Ministerio que comprueba el transporte que se pagan en plazo, dice, oiga, pero si esto ya me lo está comprobando la agencia tributaria, no dediquen más tiempo a esto. Y le dicen, oiga, a mí me dicen que tengo que venir. ¿Quién está gestionando este país? ¿Quién está desarrollando las políticas de este país? ¿Quién está escuchando al empresario, al autónomo, al emprendedor, al pequeño, al mediano, al grande? Si los trabajadores lo que te piden es que quieren ganar más, ¿por qué no aspiramos a un país? O sea, con Feijóo planteamos, oye, cuando Feijóo se marche, después de sus 2 legislaturas, que la gente pueda ganar 50.000 euros. Y me dice, ¡ah, qué barbaridad! ¿Por qué no? ¿No hay países que lo han hecho? ¿No lo vemos? ¿No vemos que hay países que han conseguido que su gente pueda ganar más? ¿Qué hay que hacer? Productividad, competitividad, hablar del esfuerzo, hablar de menos impuestos para que la gente tenga, porque imagínate una familia, proyectemos a 10 años, ¿no? Que ganen 50.000 euros cada uno. Oye, con 100.000 euros, si deciden el bocadillo, lo han decidido ellos, libertad económica. Con 100.000 euros trabajan para Hacienda. ¿Sabes? Con 100.000 euros... Pero hagámoslo. Empieza a sacar la cuenta. Pero hagámoslo, se puede conseguir que la gente tenga esa aspiración de decir, oye, yo no quiero que dependa siempre del Estado. Yo quiero tener la libertad de poder decidir yo cómo afronto mi vida, si compro o alquilo, si compro un coche o hago un rent. O sea, dejemos a la gente que tenga la libertad. Futuro. Ese es el proyecto. Pero para eso, también te digo, José Antonio, hay que ser muy ambicioso, hay que trabajar. Necesitamos un gobierno que se dedique a trabajar, no a construir relatos. Necesitamos un ministro como Puente que no se dedique a criticar a todo el mundo de las redes sociales, sino que piense, vamos a ver, tú piensas que tú estuvieses al frente del ministerio. Si tú sabes que tienes un problema con los trenes porque pasa día sí y día también... Bueno, ella dijo que íbamos a estar así 2 años. Vale, y yo te pregunto, mira, yo me he pasado con un tren. Hemos pasado a Córdoba y nada más pasar a Córdoba, a los 5 minutos nos han parado. Joder, para en Córdoba la gente y dice, mira, hay un problema, aquí tienen los autobuses, les vamos a llevar a Sevilla. O sea, da respuestas. Si que se para un tren puede pasar. Claro, pero Juan, estamos como en el Día de la Marmota, entiéndeme, el Día de la Marmota. La gente, el ciudadano a pie, ya también ha asumido que todo eso es así. Es decir, la tragadera del español medio es que es enorme. Bueno, es decir, es que no hay ni una queja por nada. ¿Cuál es la canción del verano? No sé. Pedro Sánchez, ¿no? Ah. O sea, la gente no aguanta, la gente lo que está desesperada deseando que Sánchez se haya historia y recuperar una España que funciona. Pero Pedro Sánchez tiene la manija de esto, es decir, bueno, dice, oiga, pues ya queda... mira, me apoya el otro, aquí me quedo. Intentemos ser optimistas para la gente. Queda menos de la mitad de lo que ya ha pasado. Ya hemos pasado al Ecuador, queda menos de la mitad. Ahora, también tenemos una responsabilidad, porque nosotros, ahí también lo digo, como Partido Popular, la responsabilidad es hacer una oposición firme a lo que están haciendo y para que la gente vea lo que está pasando, pero también tenemos que ser capaces de ilusionar a la gente con proyectos. Por eso nosotros tenemos un proyecto económico, un proyecto de energía, de regeneración, de vivienda, de jóvenes, de conciliación, porque tenemos que dar respuesta, porque la gente tiene que decir, estoy mal, no llego a final de mes, tal, pero aquí detrás viene un proyecto y viene una gente con ganas de trabajar, de servir, porque hay una cosa que se ha olvidado de este país. Los políticos, igual que los funcionarios, somos servidores públicos. Estamos para trabajar para los demás, para que tú y todos los que lo están viendo vivan mejor. No para mí, no para hacer una foto. ¿El buen árbitro cuál es?
el que la gente no sabe cómo se llama, ni tampoco hablamos de él, porque lo ha hecho bien. ¿Te imaginas que hablásemos de la política sin saber muy bien quiénes son, porque lo único es que se dedican a trabajar y no estar en los medios, ni hay que insultar? Hoy tenemos el tema judicial, todo eso. No, no queremos, la gente no quiere eso. ¿Cómo va a estar un fiscal general del Estado imputado al frente con el rey? Es que es anormal, es que hagamos las cosas normales, lo que la gente de la calle hace normalmente, normalmente. Entonces, ese es nuestro trabajo y eso es en lo que estamos, intentar con aciertos, también con errores seguro, pero oye, nuestro trabajo es intentar devolver ese proyecto ilusionante, porque en España se ha hecho, O sea, yo, frente a tu España quebrada, yo intento más, España no funciona, pero no funciona por los que están, no porque España no funcione. Vemos autónomos, vemos empresarios. O sea, ayer veía unos tipos que están aquí en Madrid con un tema de innovación brutal. Que entre en Renfe, ¿qué la tiene quebrada o no funcionando? Porque no es tan fácil que después del reprise, ¿no?, de la tendencia o de la carencia, ¿no?, de un tiempo en el que eso no funciona, volverla a poner a funcionar no es tocar un botón, No. Cuidado, que la percepción del ciudadano cuando lo tienes todo tan deteriorado, al final llega a pensar, bueno, pues tampoco me lo han arreglado, y dice, no, bueno, que tengo que arreglarlo, pero desde cero casi mejor comprarlo nuevo. Sí, tiene más dificultades, ¿sabes? por eso hace falta, por eso quizás a la gente le llama mucho la atención aquellos que levantan mucho la voz, dicen muchos abruptos y faltan el respeto y ¿qué? Y quizá ha llegado el momento de decir, oye, ¿y si buscamos representantes políticos que se dediquen a gestionar, a trabajar, no a insultar, a escuchar, aunque sea la oposición, y digan, oye, pues vamos a intentar, porque como tú dices, para recuperar Renfe, pero a los trabajadores que hay en Renfe se les ha olvidado lo bien que hacía, la puntualidad se les ha olvidado a los trabajadores de Renfe, de verdad. Cuando tú oyes al ministro, la explicación que tiene que dar es, antes pasaban 6 trenes, ahora han pasado 289, para decir, no, me estaba haciendo trampas, por ese punto, antes pasaban más de 6 trenes, a Sevilla podían llegar 6 trenes, tampoco llegan 289 a Sevilla, no hagas trampas, joder, no hagas trampas, pero claro, es la manera de tapar su incapacidad para la gestión, pero los empleados que están allí son los mismos que hace 7 años hacían que el tren llegase puntual, y era un referente en el mundo, con lo cual, ¿y si volvemos a dejar que los técnicos trabajen? ¿Y si las decisiones las toman los que saben? En vez de un político que ha sido alcalde y que lo que mejor sabe hacer, y hay que reconocer el mérito, es insultar a través de las redes sociales. ¿Y si intentamos aprovechar 163.000 millones de Next Generation para eso? ¿Y si nos tenemos que endeudar, sea para hacer infraestructuras para que nuestros hijos, el día de mañana, cuando estén pagando esa deuda, digan, ya, pero mira qué hospitales tenemos, mira qué infraestructuras ferroviarias tenemos, oye, mira qué innovación nos pusieron encima de la mano? Cuando en su momento se hizo el Centro de Supercomputación de Barcelona, pasamos de, entiéndeme el concepto, de no tener ordenadores en España a tener el ordenador más potente de Europa. Eso fue un esfuerzo presupuestario. ¿Alguien discute que eso fue bueno? ¿Verdad que nadie lo discute? Cuando alguien construyó la FE en Valencia, nadie discute el esfuerzo presupuestario que hizo. Nosotros discutimos hoy que, como tú dices, si pagamos 140.000 y vamos a pagar 170.000 millones más este año, si hacemos el mayor esfuerzo que hemos hecho en la historia en pago de impuestos y cotizaciones sociales, si los autónomos están haciendo el mayor esfuerzo de la historia en pago de impuestos, tendríamos que tener la mayor prosperidad de la historia. Si Europa nos ha dado 163.000 millones y no es eso, entonces, ¿dónde está el problema? En la gestión. Eso para un empresario, para un autónomo, lo entiende perfectamente. Es verdad que el conjunto de españoles dicen, pero ¿por qué no? Bueno, pues porque hay gente que se dedica a otras cosas. Una cuestión clave, pensiones. Igual que decimos quebrado o no funciona, ¿el sistema está quebrado en las pensiones o está mal organizado la manera en la que ahora mismo está el modelo de las pensiones? ¿Hay que cambiar el modelo a un modelo mixto? ¿Hay que caminar a un modelo, una parte de capitalización y otra parte en el sistema que tenemos ahora mismo? ¿Qué hacer con las pensiones? Y sobre todo, ¿veis desde el Partido Popular que es viable el modelo tal y como está ahora mismo a 2030, a 2035, a 2040? Es decir, el modelo tal y como está, sin capitalización, sin una parte privada, ¿hay manera de sostenerlo? ¿El modelo es viable con la caída de la natalidad? Ese es otro tema para atrás, pero con la caída de la natalidad, ¿cómo se va a sustentar eso? No, con inmigración. Pero si una parte de la inmigración no es productiva. No, vamos a ver, lo primero es, ahora mismo, ¿cuál es el agujero de las pensiones que están diciendo este año, por ejemplo, que hemos cerrado? Aproximadamente unos 50.000 millones de euros. Entonces, ¿con qué se paga? Con los impuestos, ¿no? No se paga con las cotizaciones sociales. O con impuestos o con deuda. O con deuda, ¿de acuerdo? Prácticamente es el déficit del Estado, ¿eh? Vale. Pero lancemos un mensaje a las generaciones que están próximas a jubilarse, a los que están jubilados y a los jóvenes. En este país siempre va a haber pensiones, porque es un estado de bienestar que nos hemos considerado. Ahora, como tú bien has dicho,
tendríamos que evolucionar, el mundo ha cambiado. Cuando se pensaron las pensiones, las primeras pensiones las cubrían, cuando hablamos de los principios de las pensiones, había 100 personas para respaldar a un pensionista, hoy hay 2, con lo cual hay que evolucionar. Con suerte. Con suerte. Hay muchos instrumentos, y tú has dicho, oye, la capitalización, la necesidad de favorecer que la gente pueda ahorrar e invertir. Hay una figura, por ejemplo, en el Reino Unido, en el enrollment, que es todos los trabajadores que ganan un poquito de sueldo, entonces a partir de 2.200 euros, 2.200 libras, automáticamente pasan a un sistema por el cual el 9% de su sueldo se les retiene para crear un fondo de pensiones suyo. Esto no es obligatorio, o sea, tú te puedes dar de baja. Está amparado en la teoría de un premio Nobel, que no recuerdo el nombre, que dice que todos somos propensos a ahorrar, pero no lo hacemos porque nunca encontramos el momento, y es una manera de provocar. Más del 90% de los trabajadores del Reino Unido mantienen el sistema. Es como tú bien dices, sumar al sistema de pensiones otras fórmulas por las cuales tenemos que avanzar. Y ahora pensemos más allá, vale, eso es una figura, pero la siguiente es, si tú empiezas a ahorrar ya un porcentaje en capitalización para el futuro, tú también estás dotando al mercado financiero de recursos para poder invertir en 30, 40 años, por ejemplo, en infraestructuras, que tenemos un déficit en España porque este gobierno lleva sin invertir nada los últimos 7 años, pues oye, tenemos recursos para poder, recursos que van a dar una rentabilidad que va a permitir que no solamente sea tu ahorro, sino la rentabilidad que te va a generar. Llamémoslo fondo soberano o como lo queramos llamar. Es decir, nuestro sistema tenemos que evolucionarlo con los procesos que existen y con las ventajas y las mejores experiencias. Estás diciendo hay que cambiar el modelo. Hay que mejorar el modelo, por supuesto. Mejorarlo o cambiarlo. Es decir, mejorarlo puede ser, oiga, usted se va a desgravar, luego llega el PSOE y te quita la desgravación, usted se va a poder desgravar 9.000 euros y volver al modelo anterior. Oiga, usted puede ahorrar. O decir, el modelo no es viable a medio y largo plazo. Pongamos una parte del modelo en capitalización. Hagamos una transición, que la transición no es fácil. Va a llorar la gente, pero hay que decírselo. O decimos, no, el modelo es bueno y simplemente hay que hacerle retoques, una pequeña cirugía estética. ¿Eso es lo que planteas? No, una pequeña cirugía estética cuando nos cuesta 50.000 millones y no somos capaces de cubrirlo. Entonces, ¿cuál es el nuevo modelo? El nuevo modelo es avanzar hacia sistemas en los... Para empezar, vamos a poner otra derivada. En España el salario medio son 28.000 euros. Si en España el salario medio fueran 40.000 euros, no tendríamos déficit en este país. Entre impuestos y cotizaciones sociales. Es más, claro, pero como te estoy escuchando Yolanda Díaz, sube el sueldo mínimo interprofesional a 40.000 dólares, a 40.000 euros y tenemos un lío de comunal. No, pero piensa una cosa. Es otro concepto diferente. Si nosotros fuéramos... pero es que ellos no piensan en el concepto ya, pero es que ellos les queda escuela austríaca o un modelo razonable keynesiano, ¿no? Pero es que a ellos les queda poco tiempo. Pero también tenemos que ser... 2 años al menos. Menos de 2 años. Bueno. Menos de 2 años. A mí se hacen como largos. la historia interminable, pero luego está la musiquita. Pero fíjate lo que tú estás planteando. Vale, estamos pensando ya en el día 1 de eso. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de construir. Un sistema por el cual la gente se crea. Es decir, tú no puedes ir a una universidad a preguntarle a los jóvenes si creen que van a tener pensión y que nadie levante la mano. Porque eso es la ruptura generacional. Si yo soy un joven de 20 años, creo que mi país no me responde y que yo estoy pagando algo que yo el día de mañana no tendré, ¿por qué me voy a quedar? Entonces, por eso digo, pensiones van a haber seguro. ¿Se van a actualizar? Por supuesto, nadie ha hecho lo contrario. Pero lo que sí que necesitamos, como tú bien dices, es entender que el mundo ha cambiado y que los que diseñaron las pensiones con un sistema de reparto era un momento en el que para cada pensionista había 100 y hoy para cada pensionista, como bien decimos, en mejor caso hay 2. Entonces nos tendrá que llevar. Y la gente, si la gente responde, pero como tú me decías, ¿es simplemente un maquillaje, un restyling o es? No, hay que hacer una transformación importante y sobre todo hay que explicar a la gente. Fíjate, cuando el gobierno de Escrivá hace la ley, dice que se va a revisar a los 3 años con unos criterios. Y si no, habrá que tomar decisiones. Fíjate cuáles eran sus decisiones, para los que dicen que el Partido Popular. Sus decisiones eran o se bajan las pensiones, o se suben las cotizaciones, o ambas. Y cuando llega el momento de medirlo, dice, cambiemos el criterio. A la AIRES no le deja medir con lo que había dicho la ley. Estás engañando a la sociedad no se le tiene que engañar. Se tiene que decir, oye, pasa esto, el sistema es así, no os preocupéis que la gente va a cobrar su pensión, pero tenemos que evolucionar y tenemos que modernizarnos también. En el ahorro hay que modernizarse. Y lo que tú dices, si tú tenías un ahorro de 8 o 10.000 euros en planes de pensiones y la AIREF hace un estudio y dice, oye, hasta 4.500 está muy bien. A partir de ahí es verdad que puede producir alguna distorsión. Y el gobierno lo baja a 2.000, ¿por qué de 4.500 a 2.000? Ideología, porque dice que es de ricos. Y como ve que Escrivá pone los planes de empresa y ve que no funcionan, para obligar que todo el mundo entre por ahí, lo baja a 1.500. Pero si lo que tenemos que hacer es que la gente ahorre, que la gente tenga un estímulo para ahorrar. Que ojo, que la deducción que tú tienes de tu plan de pensiones es, hoy no pagas por eso
y lo pagas cuando lo recibes. O sea, es un diferimiento de la tributación. No le estamos dando nada, pero estamos provocando que la gente tenga ese sentimiento. En esos países, el Reino Unido, tú sabes cada día lo que hay. Claro, cuando a ti el primer año te retienen X, allí es el 9, podemos poner un 2, un 5, y tú dices, ostras, me han retenido 1.500 euros. Pero el segundo año tienes 3.000, el cuarto año 4.500 y además, como lo mueven bien, ya resulta que no tengo 4.500, que tengo 5.200 porque ha generado intereses, la gente se anima. Esa es la teoría del premio Nobel y que en el Reino Unido está funcionando. Pues hagamos la foto, miremos qué ha hecho Chile, miremos cuál es el problema en Francia, miremos qué ha hecho positivo el Reino Unido, miremos cuáles son los retos, miremos la natalidad. Por eso también es cierto que no solamente podemos mirar las pensiones. Yo miro las pensiones, pero miro, oye, a lo mejor hay que decirle a los españoles que una parte de las pensiones hay que pagarlas con impuestos, que no pasa nada, que es una decisión, igual que pagamos la sanidad o pagamos la educación. Habrá que decirles, oye, hay que conseguir la capitalización. Habrá que decir que esa hucha de las pensiones no somos... ¡Ay, tenemos una hucha de las pensiones, como dice Escrivá! No, ¿qué rentabilidad está sacando la hucha de las pensiones? ¿Cuánto está obteniendo de rentabilidad esa hucha? ¿Cuánto es tuyo? Para que tú veas el estímulo y que tu esfuerzo eso. Tendremos que decir, oye, esto también se paga con los que vienen. ¿Cuántos vienen? Año 2008, 520.000. Año 2024, 300, no llega a 320.000. 200.000 niños menos. Vamos a hacer una apuesta decidida por la natalidad. Me parece un punto fundamental, la natalidad. ¿Va a haber por fin un plan de verdad, en este caso del Partido Popular, en el que se fomente la natalidad? Es decir, los datos son, lo estás poniendo tú, no lo estoy diciendo yo, bueno, son para salir corriendo. Es decir, son de una sociedad que se desploma. Es decir, una sociedad que no tiene tasa de reposición, es que está condenada a morir. Es decir, se acabó, es decir, ya no hay, será otra cosa. Pero lo que hay no hay. Pero no hay un puñetero plan de natalidad como Dios manda, y perdona que también lo pongan vosotros. Ya no solo con Sánchez, Rajoy, Zapatero, decías antes, Zapatero ganó unas elecciones diciendo que no había crisis y 2 meses después teníamos la crisis de 2008, con Solbes, con Pizarro. Bueno, sí, es que no hay por dónde cogerlo, pero no ha habido un plan, ni con Aznar, nunca ha habido un plan. Pero esto no se veía ya venir. ¿No era más fácil diferir de ingresos futuros, poner ahora una parte de dinero para que la gente diga, bueno, me ayudan a llevar a cabo el poder tener una familia? Porque dice, gente no quiere tener hijos, es como lo de quedarse en casa. No, hombre, la gente ve la lista de la compra, hace el Excel este famoso y dice, ¿dónde voy? Pero Pepe, ¿pero qué hijo? Date la vuelta, a dormir. Claro, te digo, es que no hay por dónde cogerlo, entonces, no hay un plan. Oiga, le vamos a apoyar, porque esto es bueno. Y si no tenemos esa gente para cotizar, ¿quién va a cotizar? Los inmigrantes. Y si los inmigrantes no son suficientes tampoco porque no aportan la necesidad, oye, si puedes sí, pues bien, pero ¿por qué no hay un plan de natalidad? Vamos a ver, lo de los inmigrantes, la respuesta a las pensiones tiene que ser muy amplia. Mejorar las retribuciones, mejorar la productividad, la capitalización, los inmigrantes, pero no pongamos el foco. Como tú dices, no hay un botón mágico que lo tocamos. Hay que hacer un proyecto de país para hacerlo, ¿vale? Pero si entramos en la natalidad, es que es gravísimo. O sea, la gente no puede tener hijos. Vamos a analizar. Nosotros sí que estamos trabajando esa propuesta. Lo primero es, para tener una familia, esto es una vivienda. Claro, si yo comparto contigo piso, una habitación, no puedo asumir ni conformar mi pareja, ni mucho menos tener hijos. Como un perro, como mucho, a los pies de la cama. Correcto, no llegamos a más, ¿no? Entonces, tenemos un problema de vivienda. Ojo, esa vivienda con sus impuestos podría pagar las pensiones, generaría empleo. Necesitamos construir 600.000 viviendas. La vivienda del 30% son impuestos. Pero si es que es bueno para la sociedad. Pero esto es muy sencillo. ¿Y por qué no liberan el puñetero suelo? Pues eso es evidente. Ese es nuestro plan. Es que no hay sitio para construir. Que ¿Cómo sí que no hay? Que la gente salga por Madrid y vea edificios de la administración pública que están cerrados y llevan años cerrados. Suelos que llevan años abandonados. No se puede hacer. ¿Por qué no se liberan? Pues porque el gobierno al revés. Pero muchos son de las comunidades autónomas también. Pero dependemos de una legislación de ley del suelo. Tenemos que conseguir eso. Las comunidades autónomas no tienen por regla general suelo. Claro, pero entonces cuando el gobierno sale, ¿no? El ministro de Twitter o el otro y dice, esto es una cosa de las comunidades autónomas, al final al ciudadano lo que le queda es que Ayuso, Moreno, son los que, y todos los demás, son los que no liberan el suelo. Entonces, pues hay que explicárselo a la gente. Oiga, yo quiero liberar el suelo, pero no me dejan. Pero entonces habrá que pelear por decir, oiga, usted no me deja liberar todo este suelo y entonces no puedo, porque... Si esto es muy sencillo, si lo ha hecho Milei en Argentina, con muchos errores que tenga Milei, si tú tienes más casas construidas, el precio de la vivienda medio baja. ¿Por qué? Porque en el barrio donde quieres comprar, que hay una, habrá 15. Y entonces irás a los 15 propietarios y le dirás, pero si el de al lado son 5.000 más barato, el otro 5.000 más barato, tiene que bajar el precio.
Si es evidente, pero ¿por qué no se liberaliza el suelo? Porque el gobierno no es capaz de sacar una ley del suelo, por ejemplo, ni con sus socios, para liberalizar suelo. Mira, la Comunidad de Madrid está haciendo una fórmula que es, cojo suelo dotacional y es verdad que no lo puedo vender porque la ley no me lo permite, pero sí que puedo hacer una concesión para que se construya para alquiler a precio. Son los planes los 3 planes de Madrid. Correcto, miles de viviendas. ¿Eso que hace automáticamente? Yo influyo sobre el precio porque además, como tú, promotor, yo te doy el suelo gratis y además te dejo una explotación de esto 50 años, tú haces tus números y te digo, ahora quiero un piso. Pero Juan, no está funcionando, los precios en Madrid siguen subiendo. No, me refiero en esas promociones, claro, pero porque escúchame. Hay que construir mucho más. Claro, es que hacen falta, mira, cada año hacen falta, según el Banco de España, aproximadamente 200.000 viviendas y construimos no llegan a 100. Y el acumulado que ya teníamos son 600.000. Y lo que dicen es que posiblemente haría falta 2 millones de viviendas de aquí al año 2040 porque va a venir mucha gente. Porque no para venir. Hemos crecido 2,4 millones de habitantes en los últimos años, con una diferencia. Antes podíamos pensar que una vivienda son 4 personas. Hoy una vivienda a lo mejor son 2. Con lo cual, es que hace falta tanto, pero yo lo veo desde Hacienda. ¿Tú sabes la cantidad de recursos que eso significa para todo lo que nos hace falta? Pero bueno, vivienda para la natalidad. En segundo lugar, apoyo financiero. Es que tú, yo, que tenemos niños, podemos decir, oye, si a mi zapato no me gusta, me aguanto, pero yo sigo con este zapato. Pero es que a tu hijo le crece el pie. Es que tu hijo es una unidad de consumo. Es decir, tu hijo, cualquier euro que te den por tu hijo es invertido en él, invertido. Con lo cual, para la economía también es bueno. Vamos a ver qué medidas hay. Oye, 100 euros que estableció Aznar para las madres trabajadoras de 0 a 3 años. Eso es una broma. Vale, escúchame, año 2003. No digo que a día de hoy eso es una broma. Pero hoy ni siquiera es actualizado. Nuestra propuesta, que va a la ley de conciliación nuestra, es actualizarlo. Por lo menos el IPC. Claro, el IPC sería subirlo a 160 euros. Claro, dices, oye, son 600 euros al año, más o menos, un poquito más. Sigue siendo escaso. Sigue siendo escaso, pero fíjate... Sí, pero dáselo. Pero dáselo. Es que desde Aznar nadie lo hizo. En segundo lugar, las ayudas que estableció Rajoy de familias numerosas especial, discapacidad. Oye, siguen las mismas del 2018. Actualicémoslas. El mínimo personal y familiar. Vale que el gobierno no quiera deflactar el IRPF, pero actualízalas, porque es una miseria lo que le damos. Te digo más, tú sabes que hay 3 millones de familias, 3 millones de personas, perdón, que trabajando no se pueden deducir los hijos, porque claro, si ganas poco, no llegas a pagar IRPF, pero tampoco te puede... O sea, tiene un hijo. ¿Tiene sentido que un señor que gana 1 millón de euros se pueda deducir por su hijo y un señor que gana 18.000 no? Eso lo hemos propuesto nosotros, está escrito en la ley. El gobierno no lo quiere aceptar. Pero si lo dice la AIREF, lo dice el Comité de Expertos de Montero, de Montoro, el Save the Children, o sea, son medidas para intentar acomodar. Te digo otra tercera, hay 300.000 familias esperando un tratamiento de fertilidad. Porque no pueden quedarse embarazados, porque el ritmo de vida, el estrés, el no sé qué, la circunstancia. ¿De verdad no vamos a darle respuesta a esa gente que quiere tener un hijo? Que sabemos que si todos tenemos en nuestro entorno gente que ha necesitado esos tratamientos. Oye, esos tratamientos generalmente no llevan un solo hijo. Cuando encuentran la vía, tienen tanta ilusión en conformar una familia que tienen más de uno. ¿Qué esperamos? Oye, de las familias numerosas, ¿sigue siendo familia numerosa especial 5 o ya tener 4 es una pasada? ¿Vamos a hacer políticas de verdad? De las 750.000 familias que hay numerosas en España, según la encuesta que trabajan ellos, el 70% de las familias, de esas familias numerosas que ya tienen mucho mérito, hubieran querido tener otro hijo. Es decir, casi 500.000 niños más. No vamos a escucharles para decir, bueno, si usted hubiera querido tener otro hijo, ¿qué le ha faltado? Dinero. Pues entonces pongámoslo, porque es una inversión, claro, no es un gasto. Pero también vosotros tenéis que hacer un trabajo, creo yo, en decir, vamos a coger, por ejemplo, el modelo alemán, Por eso vosotros cogéis el modelo que queráis, y vamos a darle 600 euros al mes por hijo, porque eso sí cambia. Es que eso, pero que eso es necesario, porque... Eso sí cambia. Pues Antonio, eso entonces sí... decir, ¿qué quitamos para poner? Porque estos son legos, ¿no? Oye, quito esto de aquí y lo pongo aquí. Pero se necesita el plan. Pero ese dinero va a ir de ida y vuelta, que es lo que intentaba explicarte, ¿no? Sí. O sea, el del niño... Sí, pero hay que ponerlo primero. Sí. Pero es que nadie lo pone. Bueno, escúchame, con todos los errores que hayamos cometido, pero el que puso los 100 euros para las madres trabajadoras, que le criticaron, fue Aznar. El que incrementó los mínimos personales y familiares, por ejemplo, fue Rajoy. El que hizo la familia numerosa general especial, también, que es insuficiente, que no te digo que no. No soy yo el que defienda a Zapatero ni al PSOE, pero el PSOE, que se equivocó,
puso 2.500 euros por hijo. Mira una diferencia. Y se lo dio a todo el mundo. Se lo dio a Koplovich y se lo dio al que estaba... Y que no se a todo el mundo. Que no se enfade a Koplovich, ¿eh? Claro, que no se enfade. O a Patricia Botín, es que era lo mismo. Que no se enfade Raúl del Madrid, pero el tubo gemelo supongo que cogería 5.000 euros. ¿Ese era el perfil que había que buscar? Yo creo que no, ¿no? Entonces, claro, vale, pero fíjate... Pero pusieron 2.500 euros, ¿eh? Sí. Si nos ponemos a poner... Y tampoco sirvió. Entonces tienes un modelo estable que a la gente le diga, porque el niño no dura un año. Lo acabas de decir, ¿eh? Estable. Esos 2.500 euros duraron 3 años. Fue más bien para ganar unas elecciones. Los 100 euros de Aznar llevan 22 años. Fíjate la diferencia, ¿eh? O sea, no me prometas el oro y el moro, prométeme lo que puedes cumplir y lo que puedes mantener. Pero fíjate, cuando yo te hago la propuesta de natalidad, te hablo de vivienda, te hablo de fiscalidad, te hablo de educación, hablo de tratamientos de fertilidad. O sea, como tú bien dices, el análisis de la natalidad tiene que ser, oye, cuando el gobierno de Rajoy propone que las mujeres en las pensiones tengan un incentivo, un premio por tener hijos, porque posiblemente esa tendencia de hijos les ha hecho renunciar a una parte, eso también es una política de natalidad, ¿eh? Eso también es una política. Y este gobierno lo eliminó y luego hizo ahí un apaño, pero vamos, creo que son 30 euros lo que da por... Vamos, no me tomes el pelo, ¿vale? No me tomes el pelo. Entonces, como tú bien dices, cualquier medida requiere un análisis amplio y tenemos que ser capaces. Las familias, cuando tú te acercas a estudios importantes de gente en este país, como un tal Garrido, que tienen análisis brutales, te dice, oye, las familias necesitan tiempo. La madre que trabaja no tiene niños porque necesita tiempo. Pensemos todas las fórmulas, pensemos las fórmulas para que pueda dedicar tiempo a su desarrollo profesional y a su trabajo. Pensemos también si hay que favorecer que pueda recibir ayuda en casa, que esté bonificado también, para que esa familia no sienta que abandona a sus hijos, sino que pueda. Entonces, aquí oímos, no, la responsabilidad es del padre, de la madre, de los padres o de las madres, pero tenemos que darle respuesta desde la administración. Ahí sí que hay que decirle, yo te voy a apoyar en ese camino de crianza. Y como tú dices, tenemos experiencia de países en los que hacen un apoyo decidido a la natalidad. Francia es el mejor país quizá ahora mismo que hizo esa apuesta, porque hizo una apuesta muy completa, con una apuesta económica, pero aún así, tú piensas, por mucho Tampoco le ha funcionado, ¿eh? Bueno, tiene los mejores índices ahora mismo de Europa de natalidad. Sí, entre ciegos, el tuerto... No, por eso te he dicho que sí es suficiente, pero... No, pero lo que sí que voy es, cuando hay un plan que intenta, las cosas mejoran, o Alemania, o en el norte de Europa. Oye, tenemos un problema que nuestros jóvenes tienen los niños muy tarde. Vamos a ver qué podemos hacer. Oye, en el norte de Europa tienen ayudas directas. Es decir, para cuando empiezan, al principio, seamos muy agresivos, por lo menos hasta que el niño tiene 3 o 4 años o 5, porque son los momentos más complicados para la familia. Pero repito, que la gente vea, o sea, un líder tiene que marcar un camino. No tiene que imponer nada, tiene que marcar un camino. Entonces, si tú eres el líder del presidente del gobierno, oye, la natalidad, explicar el problema, decir cuáles son los beneficios y aquí está el plan. Confíen, no te voy a obligar a tener hijos, evidentemente, pero sí que te digo, si tu objetivo es tener una familia, si tú quieres tener hijos, este es mi plan, estas son todas las medidas que yo te propongo y lo vamos a hacer. Y yo creo que ese es el camino, como tú dices, fíjate la cantidad de cosas que estamos hablando. Entonces, yo me gustaría que la gente nos exigiese a los responsables políticos un gobierno de gestores, que comuniquen bien, pero sobre todo de gestores. A lo mejor no es importante que publiquen muchos tuits, a lo mejor no es importante que una vicepresidenta que no vaya muy bien vestida, o sea, a lo mejor no es necesario que vaya tan bien vestida y que haya hecho un cambio tan radical, a lo mejor no es necesario que una ministra de Hacienda se dedique a faltar el respeto o a acusar, a lo mejor no es necesario, que digas, oye... Bajar el tono y que digas, oye, pues está gestionando, oye, ha salido, ha admitido un error. Ha dicho, oiga, es verdad, los trenes no han funcionado bien, asumo mi responsabilidad, me comprometo con ustedes que voy a redoblar el esfuerzo para trabajar con los técnicos para que esto no pase. Y les voy a contar cada día, cada semana, lo que está pasando y los avances que estamos teniendo. Oiga, y al empresario, al autónomo, le voy a dar las gracias por generar empleo, le voy a dar las gracias por generar actividad, le voy a dar las gracias por el esfuerzo que hace pagando impuestos. Probemos esa sociedad, a ver qué pasa. A ver si la gente, en vez de gritar Pedro Sánchez X, se dedica a decir, oye, pues yo estoy en este... Yo me esfuerzo, yo me comprometo con mi país, yo quiero trabajar y no me importa hacer un sobreesfuerzo porque, como tú has dicho, yo he recibido mucho y tengo que devolver mucho. Y sobre todo las generaciones que vienen, las de 18, las de 20, las de 15, que tienen un reto importantísimo y es que se van a encontrar un país en el que antes de empezar a jugar ya tienen una deuda enorme, ya tienen muchos recursos para poder disponer y creo que no se lo merecen, ¿no? Muchísimas gracias por toda esta conversación y por toda esta fotografía. Juan Bravo, Partido Popular, buen día, buena reentrée de curso político, buen negocio. Muchísimas gracias, muy buen negocio.